La pasión de Cristo. Hoy contemplamos la traición. Después de haber condenado a Jesús a la pena de muerte, los miembros del Gran Consejo se separaron. Mas, como aquel juicio nocturno constituía una ilegalidad de carácter sumamente grave, se dieron cita para las 5, a fin de revestir el decreto con todas las formalidades legales. Desde las 3 hasta las 5, Jesús fue encerrado por los guardias en un sombrío reducto que servía de prisión a los reos ya condenados. Una banda de soldados y sirvientes se encerró con él. Allí, durante 2 horas, aquellos hombres creyeron que todo les era permitido contra quien Caifás había tratado de blasfemo en plena sesión del Sanedrín, y a quien un criado había impunemente abofeteado delante de los jueces. Le prodigaron el insulto y el desprecio. Le llamaron con los nombres más injuriosos, y no se avergonzaron de cubrir su santo rostro de repugnantes esputos. Exasperados por su invicta paciencia, aguijoneados por el demonio que los enardecía con su propio furor, se arrojaron sobre el inocente cordero como una horda de rabiosas furias. Le acribillaron de puntapiés y bofetones, arrojándole de un lado al otro como una pelota en manos de jugadores. En fin, para cambiar de diversión y hacer irrisorios sus títulos de Mesías e Hijo de Dios, inventaron un nuevo género de crueldad. Vendándole los ojos, le abofeteaban uno en pos de otro. Luego le quitaban la venda y le preguntaban con sarcasmo: «Adivina, Cristo, ¿quién te ha golpeado?». Y juntamente proferían blasfemias capaces de hacer temblar a los mismos demonios que las inspiraban. Al aceptar aquellos ultrajes, Jesús daba cumplimiento a esta profecía de Isaías: «No apartaré mi rostro de aquellos que quieran golpearme y cubrirme de esputos». Sus ojos ensangrentados se fijaban en sus verdugos sin expresar ningún sentimiento de indignación, y no se escapaba de sus labios ni una queja, ni un gemido. Esperaba con su divina paciencia la hora en que se abriera aquella caverna de bestias feroces. Hacia las 5 vinieron a advertir a los guardias que los jueces esperaban otra vez a su víctima. Con los cabellos desgreñados, el rostro cubierto de sangre y de esputos, con las manos cargadas de cadenas, Jesús fue conducido de nuevo al tribunal. Con excepción de Nicodemo y José de Arimatea, que habían rehusado tomar parte en el proceso, los miembros del Sanedrín, sacerdotes, doctores, ancianos del pueblo, todos estaban reunidos. Se quería cubrir con cierto aparato solemne las ilegalidades del juicio nocturno y desvirtuar los testimonios falsos y los arrebatos del presidente. Sin embargo, cegados por el deseo de llegar al fin de su criminal intento, iban de nuevo a pisotear la ley que prohibía a los jueces actuar en día de fiesta, la víspera del sábado y antes del sacrificio de la mañana. Por lo demás, no se trató ya en aquella sesión de acusaciones mal definidas de testigos más o menos sospechosos. El Gran Consejo quería condenar a Jesús únicamente porque afirmaba ser el Mesías prometido a Israel. Jesús no aceptaba las tradiciones farisaicas, agregadas a la ley de Moisés. No había estudiado en las escuelas de los doctores. No era hombre capaz de fundar un reino sobre las ruinas del Imperio Romano. Era, pues, un falso Mesías, un impostor que merecía la muerte. Cuando apareció delante del tribunal, el presidente solo le exigió una simple declaración: «Si tú eres el Cristo, atrévete a afirmarlo aquí». Jesús le respondió: «¿Para qué me preguntas? Si digo que soy el Cristo, no lo creerás. Si a mi vez te interrogo, ni me responderás, ni tampoco me pondrás en libertad». Esto era decir claramente a los miembros del Sanedrín: en ustedes yo no veo jueces dispuestos a administrar justicia, sino verdugos decididos a pronunciar el veredicto de muerte. Habiendo puesto en transparencia su sentencia criminal, Jesús los miró de frente y añadió con tono lleno de majestad: «Después que hayan dado la muerte al Hijo del Hombre,
sepan que irá a sentarse a la diestra del Dios omnipotente. Al oír estas palabras, todos levantaron la cabeza. Una simple criatura no se sienta a la diestra de Dios omnipotente. Entonces todos le dijeron: ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y respondió Jesús: Dicen bien, yo soy el Hijo de Dios. Solo esperaban esta afirmación solemne para dejar estallar su furor. Apenas la oyeron cuando exclamaron todos a la vez: Acaba de acusarse él mismo, no necesitamos otro testimonio, merece la muerte. Le condenaron al último suplicio como culpable de atentar contra la nación, por haber usurpado el título de Mesías y de atentar contra la majestad divina, por haberse atrevido a llamarse Hijo de Dios. En el acto se apresuraron a conducirle al palacio del gobernador romano, a fin de que la sentencia pronunciada por ellos fuera ratificada y puesta en ejecución en aquel mismo día. Durante aquella lúgubre noche, un hombre taciturno y pensativo vagaba alrededor del palacio del pontífice procurando conocer las peripecias del espantoso drama que se consumaba en el alto tribunal de la nación. Ese hombre era Judas, el traidor que había vendido y entregado a su maestro por 30 monedas de plata. Después del arresto de Jesús en el Jardín de los Olivos, la vergüenza y los remordimientos invadieron su conciencia y no cesaban de atormentarle. El demonio le disimuló la enormidad de su crimen hasta el momento de ejecutarlo, pero una vez cometida la traición, le puso ante los ojos toda la monstruosidad de su conducta. Por haber matado a su hermano, Caín fue maldecido por Dios. La sangre de Abel clama y clamará eternamente venganza contra el asesino. Pero el inocente Abel no era más que un hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Judas, la sangre del Hijo de Dios que se va a derramar, clamará eternamente venganza contra ti. Así hablaba el demonio, y el alma de Judas se cerraba insensiblemente al amor y al arrepentimiento, para dar entrada, como el alma de Caín, a todos los furores y espantos de un maldito de Dios. El traidor se encontraba mezclado con la multitud en la puerta del palacio, cuando ésta se abrió para dar paso a los soldados que conducían a Jesús al palacio del gobernador romano. Allí supo que su víctima estaba perdida sin remedio. Entonces la desesperación más espantosa penetró hasta el fondo de su corazón. Algunos sacerdotes, saliendo del consejo, se dirigían al templo para el sacrificio de la mañana. Él les siguió llevando en las manos las monedas que le habían pagado por su traición, y apenas llegaron al lugar santo, se las presentó diciéndoles con una voz trémula: He pecado entregándoles la sangre del justo, y les alargó la bolsa que contenía las 30 monedas. Tal vez proclamando él mismo la inocencia de su maestro y restituyendo el precio del crimen, esperaba Judas conmover a aquellos hombres, decidirlos a intervenir en favor del condenado y arrancarle así de la muerte. Pero se dirigía a corazones más duros y más insensibles que el suyo a los remordimientos. Le respondieron alzando los hombros y con burlas groseras: Si has entregado la sangre inocente, eso es asunto tuyo y no nuestro. Tú solo serás responsable. Judas tenía pesar y remordimientos. El Sanedrín no los tiene. Es Judas quien lo juzga y lo condena. Arrojó, pues, a los pies de los sacerdotes las 30 monedas de plata y salió del templo aturdido sin saber a dónde dirigir sus pasos. Desde el Moria descendió al valle de Josafat. Allí, errante en medio de las tumbas, pasó cerca del sepulcro de Absalón, aquel hijo maldito que se levantó en armas contra su padre. Volvió sus ojos a ese monte de los olivos, al pie del cual Jesús acababa de decirle: Amigo mío, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Una voz interior, la voz de Satanás, le repetía siempre: Maldito, maldito.
entró al valle de la Gehenna, verdadera imagen del infierno cuyo nombre lleva. Entonces acorta sus pasos y sube por la empinada pendiente que mira al monte Sión. Está solo en el campo de un alfarero. Por última vez, Judas fijó su mirada en Jerusalén y, desatando su ceñidor, se colgó de un árbol y murió desesperado. El cadáver del traidor fue encontrado al pie del árbol. La cuerda se había roto. El cuerpo, al caer con todo su peso, se había reventado, vaciándose las entrañas sobre la tierra. Enterraron aquellos restos deshonrosos en el mismo campo del alfarero. No queriendo depositar las 30 monedas en el tesoro del templo porque eran precio de sangre, los sacerdotes compraron con esa suma el campo donde Judas se había ahorcado, sepultaron allí a su cómplice y destinaron aquel sitio para dar sepultura a los secuaces extranjeros. Ese campo se llama hoy todavía Aceldama, es decir, precio de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías. Han recibido 30 dineros de plata, valor de aquel que pusieron a precio, y los han dado por el campo de un alfarero, como lo ha ordenado el Señor. Así fue la muerte del nuevo Caín. Así perecen los que, a imitación de Judas, venden a Jesús y a su iglesia por un puñado de dinero. Inteligencias estrechas, no comprenden la misericordia del Dios a quien traicionan. Corazones petrificados, permanecen insensibles al amor. Almas presas de la desesperación, ruedan a aquel abismo donde siempre resuenan las palabras de Jesús a Judas: ay de aquel por quien viene el escándalo, más le valdría no haber nacido. Esto dice el Señor: es imprudencia no mirar los riesgos y no apartarse de ellos. En esto caen los que se creen fuertes y se juntan con los malos. Digamos: Dios mío, no me dejes caer en tentación. Dame tu luz. Apártame del malo, tu enemigo. Lléname de ti. Búscame. Protégeme. Sálvame, Señor. Amén. Amén. Amén.